Mateo Gómez y mi persona, Mateo Mejía. Bueno, como misión de la empresa, tenemos que este grupo de matemáticos tenía una visión clara, una misión clara, que era usar una innovación tecnológica y el conocimiento matemático para descifrar los mensajes encriptados de la máquina Enigma. Este código, pues, era lo que usaban los nazis para comunicarse sin ser descifrado. Como visión, tenemos que este grupo tenía la intención de marcar una gran diferencia en la Segunda Guerra Mundial. Querían ser los que causaron un antes y un después usando esta máquina. Para la historia, pues es basada en hechos reales. Cuenta la historia de cómo se creó, por así decirlo, la primer computadora, pero es algo que utilizaron los británicos para vencer una máquina superpoderosa en esos tiempos, que era de los nazis, para comunicarse entre ellos. Para los primeros meses de la organización, Alan Turing, primero que todo, no estaba dispuesto o pensando en trabajar en un equipo, pero pues por órdenes de superiores se tuvo que juntar con los mejores matemáticos para poder dar solución a este problema. Para el desarrollo de esta máquina, después de superar todos estos problemas o conflictos entre el grupo, se pusieron de acuerdo y lograron ver el potencial que tenía esta máquina. Aunque para esta época las limitaciones tecnológicas eran bastantes, lo que obligó a todos los integrantes a optimizar el procesamiento de datos para poder descifrar todos estos mensajes en el tiempo que tenían. Los resultados de la máquina. Al descifrar cada uno de estos mensajes, todo fue gracias a que identificaron un patrón. Este era, pues, mensajes que se repetían palabras que se repetían en todos los mensajes para, por así decirlo, filtrar de una mejor forma y obtener un resultado más rápido. Ahora pasamos a lo que es la estructura. Listo. Como estructura de la organización, tenemos que es una estructura que estaba medianamente llevada a la burocrática, ya que el financiamiento provenía de los altos mandos. En este caso, lo financiaba Winston Churchill, que era el que proveía y manejaba al ejército inglés, y en sí era una parte importante de los aliados. Todo esto también venía con los altos mandos y los que iban bajando según la posición hasta llegar a Alan Turing y su equipo para poder llegar a crear la máquina que fue utilizada. Algunos de los miembros como tales del equipo son Alan Turing, un matemático y líder conceptual que generó la máquina Christopher, que fue considerada la primera computadora de la historia, que introdujo el enfoque sistemático y matemático en lugar de intentos manuales para poder ahorrarse tiempo, ya que en la misma película explican que podrían tardarse 20 millones de años. Hugh Alexander, que es también un criptógrafo que coordina el equipo de descifradores y tenía habilidades de organización y de liderazgo más tradicionales. John Clerk, que era el especialista en matemáticas y lógica, que aportó también el análisis de combinaciones y reducción de hipótesis. Y entre otros que podrían también llegar a colaborar con dicha causa. Listo. Ahora tenemos los patrones que fueron encontrados para hacer esta máquina funcionar. Esta máquina ayudó a funcionar. Fue cuando se dieron cuenta que los mensajes de los alemanes tenían varios patrones, como podrían ser Heil Hitler, lo del clima, o que también las coordenadas. Lo que todo esto ayudó a que hubiera una mayor automatización
y genera también un buen, genera un buen desarrollo de esta máquina. También podemos ver que como patrones los alemanes la aprendían, la apagaban cada medianoche y cambiaban su configuración al prenderla de nuevo, lo que generaba más confusión y era más difícil de descifrar dicho código enigma. Y todo esto también se pudo haber resuelto reduciendo hipótesis cuando usando la lógica, ya que eran matemáticos, y las probabilidades, así reduciendo varias opciones de las que pueden haber. Que también podemos prevenir el uso de la estadística, como lo dijimos anteriormente, en análisis de datos, como en la filtración de información, ya que la radio interceptaba miles de mensajes encriptados alemanes cada día. El equipo no podía analizarlos todos, así que usaban criterios lógicos y matemáticos para filtrar solo los más relevantes. También el reconocimiento de patrones, como podrían ser los criptógrafos identificando repeticiones, palabras frecuentes y secuencias probables. Esto era el equivalente al uso de técnicas de minería de datos actuales. Y en la automatización con la máquina de Turing. El trabajo manual era imposible, por lo que ya dije anteriormente. Cada configuración de MIMA tenía más de 150 trillones de diferentes posibilidades. Entonces, la máquina creada por Turing automatizó las pruebas, procesando información a una velocidad inédita en dicha época. Que también podemos aportar el valor y las ventajas competitivas que generó dicha máquina para los aliados en la guerra contra los nazis. Como ejemplo, acortó la guerra, ya que, eh, ya que ayudaba a predecir mucho movimiento nazi y atacar dichas tropas de una manera más eficiente y segura. Ayudó a la innovación tecnológica con el principio de la computación y lo que vino después de ella. Y además de permitió un desequilibrio estratégico contra los nazis a favor de los aliados. Eh, Seguimos ahora con las fuerzas de Porter. Primero empezamos con la rivalidad entre competidores existentes. Esto se debe a que tanto los propios países aliados, como lo serían Estados Unidos, Francia o la Unión Soviética, tenían la capacidad de cada uno tener su propio equipo de matemáticos o de desarrollo para descifrar cada uno de ellos por su cuenta el código Enigma, para llevarse el crédito de este descubrimiento. Además, los propios nazis tenían, eran competidores puesto que cambiaban el código Enigma, la configuración del código Enigma, cada noche para así hacer más difícil la desencriptización de los mensajes. Ahora tenemos la amenaza de nuevos competidores. Esto se debe de que existía la posibilidad justamente de que nuevos países empezaran a desarrollar a desarrollar un método para descifrar el código Enigma. Luego tenemos la negociación con los proveedores, puesto que los proveedores eran justamente los altos mandos militares y el MI6, puesto que ellos eran justamente los que invertían en este equipo de trabajo. Es por eso de que Alan Turing cada cierto tiempo tenía que presentar avances significativos para demostrar que su proyecto sí estaba dando frutos. Justamente en la película se destaca esto, puesto que los generales de Turing les pedían constantemente avances. Luego tiene el poder de negociación con los clientes. Esos clientes son aquellos altos mandos militares con de los cuales se verían beneficiados con los avances científicos de esta investigación, puesto que de este equipo de matemáticos y Alan Turing, además de justamente su máquina, dependía
de que la guerra se recortase unos años y así poder salvar muchas vidas, justamente para lograr eso con el fin de lograr su victoria contra el ejército alemán. Finalmente, se tiene la amenaza de productos sustitutos. Esto debido al espionaje, puesto que en la propia película, uno de los miembros del equipo de matemáticos estaba teniendo contacto con el ejército de la Unión Soviética, pasando información crucial para el desarrollo. O si no, también se pueden tener diferentes equipos de matemáticos que, aunque lentos, bastante lentos, eran más confiables a los ojos de los altos cargos. Justamente esta era una principal amenaza del equipo de matemáticos de Alan Turing. En fin, eso sería todo por nuestra exposición. Muchísimas gracias por su atención y hasta aquí queda el video.